Ya, partimos entonces con esta es la quinta clase. Pasa el tiempo, va pasando todo esto. No nos damos ni cuenta cuando ya estemos en la número 16. Vamos ahora a hablar el tema del yavismo en la época de la monarquía. Estamos hablando entonces entre los años 1050 antes de Cristo hasta el 587 antes de Cristo. En el año 587 Nabucodonosor toma Jerusalén, destruye las murallas, destruye el templo, destruye todo y se lleva a los judíos prisioneros a Babilonia, y comienza el exilio babilónico. El testimonio que se conserva de esto son los dos libros de Samuel y el libro de los reyes, o sea, ya entramos a lo que llamamos los profetas anteriores, ¿no? Y en cuanto al culto, el testimonio lo da prácticamente el libro del Deuteronomio. Ahora, ¿cómo se gobernaban? Esto no lo dije al final de la última clase, pues se me olvidó, pero lo digo ahora al principio de esta. ¿Cómo se gobernaban estas tribus en la época en que ya estaban en Canaán y no habían elegido un rey? Bueno, la forma en que eso se ocurría, el gobierno era mediante los jueces, que se llaman. Pero el juez en esa época no tenía nada que ver con el juez jurídico de hoy día, de los tribunales, ¿no? Es un nombre que no tiene nada que ver. Lo más cercano que nosotros tenemos en nuestra cultura hoy día serían los toquis de los mapuches. Esos son los jueces. O sea, en tiempos que no había guerra, estas tribus se gobernaban por los ancianos, los patriarcas de la tribu correspondiente. Y hacían una federación de tribus, que es lo que ocurría en el tiempo que nosotros hablamos en la clase pasada, ¿cierto? Pero cuando venía una amenaza externa, una guerra que los atacaban, qué sé yo, entonces elegían a una persona por sus cualidades militares, valerosas, las que tuvieran, y ese lo nombraban juez. Lo mismo que hacían los mapuches con los toquis, que los nombraban para la guerra. Pero ese juez no era para administrar justicia, era un líder militar, un jefe militar. Y entonces ese jefe militar los dirigían las guerras, pasaron a la historia que aparecen en la Torá, perdón, en el libro de los jueces, 12 de ellos, que son los que ganaron guerra, seguramente los que las perdieron no pasaron a la historia. Pero una vez terminada la guerra, ese señor volvía a su pega común de ser campesino en alguna parte, digamos, perdía toda autoridad. Como le digo, igual que los toquis. Y estos personajes que no tenían ningún origen ilustre ni nada, fuera de ser valerosos para la guerra nomás, eran los jueces, que el libro de los jueces registra a 12 de ellos, que son Otoniel, Ehud, Débora, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Además agrega Sangar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Esos eran los famosos jueces. Y el libro de los jueces cuenta la historia de cómo gobernaron en las épocas de guerra estos caballeros a las tribus, que todavía eran tribus separadas, no habían formado un estado, como dijimos. Y eso traía por consecuencia lo que contamos, ¿no es cierto?, que de la repartición de tierras y todas estas cosas, que la tierra era de Yahvé y que la legislación era por lo tanto de origen divino, porque no podía tener origen de Estado porque no existía el Estado. Entre paréntesis, algo simpático, ustedes acordarán lo que contábamos, ¿no es cierto?, de los años jubilares, en que se perdonaban todas las deudas y las tierras se devolvían a sus dueños originales, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa costumbre la ha mantenido siempre, aunque no circunscrita a un calendario de 49 años, pero la ha mantenido la Iglesia Católica con los famosos años jubilares, el jubileo de la misericordia, por ejemplo, que decretan los papas de vez en cuando. El jubileo del año 2000, que también decretó Juan Pablo II. ¿Qué es eso?
es un año en que la idea es que se perdonen las deudas espirituales. Por eso que normalmente se decretan periodos de indulgencia plenaria, en fin, y todas estas cosas. O sea, es una costumbre que ha sobrevivido hasta ahora, aunque no esté sujeta a un calendario fijo. En la Iglesia Católica, por lo menos. Vamos a la monarquía ahora. Cuando está por morir el profeta Samuel, aparece una tendencia en las tribus estas de fusionarse y formar una monarquía. Entonces le piden a Samuel que nombre un rey. Y ahí Samuel les dice que tengan cuidado, porque van a aparecer los derechos del rey, la propiedad real, la burocracia, el ejército real, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso se transforma en abusivo, va a traer un desprestigio a esta forma de gobierno. Veamos qué es lo que nos dice el libro de Samuel. Estamos en la página 44. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino que a mí. No me quieren por rey. O sea, en el fondo, se supone que en la época de los jueces el rey era Yahvé. Pero claro, Yahvé no estaba directamente aquí en Israel, digamos, para gobernar. Era un gobierno de tipo espiritual que se ejercía a través del patriarcado. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey, como me trataron desde el día que los saqué de Egipto, abandonándome para servir a otros dioses. Así te tratan a ti. Por eso escucha su reclamo, pero adviérteles bien claro, explícale los derechos del rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Estos son los derechos del rey que los regirá. Él tomará a los hijos de ustedes y los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y para recoger la cosecha, como fabricantes de armamento y de arneses para sus carros. A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará sus mejores campos, viñas y olivares para dárselos a sus ministros. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para dárselos a sus funcionarios y ministros. A sus criados y criadas, a sus mejores burros y bueyes se los llevará para usarlos en su hacienda. De sus rebaños les exigirá diezmos, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que se han elegido, pero Dios no les responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió, no importa, queremos un rey. Así nosotros seremos como los demás pueblos, que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que le pedía al pueblo y se lo comunicó al Señor. Y el Señor le respondió, escúchalos y nómbrales un rey. Bueno, y así ocurrió. Los campesinos pequeños, al perder sus tierras, se convirtieron en jornaleros y aparecieron los pobres, que no existían en las épocas nómadas o seminómadas. Ahora, la fundación de la monarquía fue el segundo paso de la sedentarización y fue provocada por la invasión filistea. Y hubo que adaptarla a la idea del yavismo. Y eso implicó muchas cosas. La realeza viene de Yahvé, se ejerce en su nombre, y David, que es el segundo rey que tienen, es el ungido
O sea, el amado guerrero de Israel, el elegido, el hijo de Dios, a quien Dios capacita para salvar a su pueblo. O sea, la dinastía de David, ¿no?, se sacraliza, como vamos a ver un poco más adelante. Ahora, el rey no es un sacerdote, pero tiene la tarea de dirigir y disponer el culto. Es el que construye altares, y el templo, como en la época de Salomón, ordena los sacrificios. O sea, la clase sacerdotal está compuesta por funcionarios reales, son funcionarios que dependen directamente del rey. Recordemos lo que decíamos en la clase pasada, que el sacerdote en esa época, en el judaísmo en general, no era algo vocacional, sino que se nacía sacerdote, porque los sacerdotes eran todos aquellos varones que descendían de Aarón, el hermano de Moisés. O sea, se nacía sacerdote, no era una cosa vocacional. Entonces, esa gran familia sacerdotal, porque eran todos parientes entre ellos, eran descendientes de Aarón, eran funcionarios reales. O sea, el rey no era sacerdote, porque no era descendiente de Aarón, pero sí dirigía la clase sacerdotal. Ahora, esta sacralización de la familia de David está claramente establecida cuando Dios le pide a Samuel que nombre al sucesor de Saúl, porque Saúl, que fue el primer rey designado por Samuel, se alejó del camino de Yahvé, no hizo lo que Yahvé le pedía. Entonces Yahvé le quitó su apoyo y le dijo a Samuel que él eligiera ahora el que yo te voy a decir. Y esa dinastía fue sacralizada, es David. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu frasco de aceite y parte para ungir a otro. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. El Señor le dijo: llevarás una ternera y dirás que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer y ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió: sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vénganse conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, y pensó: seguro que el Señor lo tiene para su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en la apariencia ni en su buena estatura, lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel le dijo: tampoco a lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá y Samuel dijo: tampoco a lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel y le dijo: tampoco a estos ha elegido el Señor. Y luego le preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó buscarlo y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y de buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el frasco de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel, por su parte, partió
de regreso a Ramá. O sea, como elegido por Dios, el rey, David y todos sus sucesores reciben el derecho, justicia y sabiduría para gobernar al pueblo de Yahvé. Y David adquiere una imagen fundamentalmente en el texto yavista del totalmente idealizada, el israelita fiel, que a pesar de sus caídas siempre hace penitencia, es un ejemplo de oración, por eso que a él se le atribuyen los salmos, lo cual no es tan cierto porque también se fueron creando durante la historia, pero bueno, se le atribuyen a él seguramente de haber escrito bastante de los salmos él mismo. Y da origen al mesianismo, porque vamos a ver que le promete que de su descendencia saldrá el que salvará a las tribus de Israel, al hijo de David. Por eso que en los evangelios, tanto San Mateo como San Lucas, comienzan sus evangelios con la cronología de los antepasados del Señor para mostrar que descendía de David. Y el hijo de David, más adelante el hijo del hombre, como se llama, más adelante lo vamos a ver cuando toque aquí en el curso del Antiguo Testamento, es el Mesías que vendrá a salvar a la humanidad al final de los tiempos. Y ahora, sigamos con lo que le dice Samuel, Dios a Samuel. Y ahora di esto a mi siervo David. Así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del campo de pastoreo, de andar tras las ovejas para ser el jefe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo en todas tus empresas. He aniquilado a todos tus enemigos. Te haré famoso como los más famosos de la tierra. Te daré un puesto a mi pueblo Israel. Lo plantaré para que viva en él sin sobresalto, sin que los malvados vuelvan a humillarlo como lo hacían antes, cuando nombré jueces en mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos, y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, a quien aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia y tu trono permanecerá por siempre. O sea, como ustedes ven, se sacraliza la dinastía davídica. O sea, pasa un fenómeno que es muy curioso, ¿no? Porque anteriormente la revelación del Sinaí era Moisés y la alianza era entre Dios y el pueblo. Ahora aquí se crea una alianza, pero entre Dios y al rey, y el rey es el que representa al pueblo. O sea, esto le da un carácter inviolable a la dinastía de David, cosa que no pasó con los descendientes de Moisés, está claro. Moisés se murió y el que lo sucedió fue Josué, que era su lugarteniente, y después vinieron los jefes de las tribus y los jueces, que eran cada uno familias distintas. Sin embargo, la elección de David trae una sacralización de todos sus descendientes de aspecto político, que en eso no ocurría antes. Fíjense que en la época de Moisés lo único que se sacralizó una descendencia era el sacerdocio, o sea, desde el punto de vista religioso, que eran los descendientes de Aarón. Pero políticamente ahora se sacraliza una dinastía real, o sea, una dinastía que tiene que gobernar a Israel. Mientras
se porte bien, porque si no lo va a corregir, y ya sabemos qué pasó después. La dinastía se degeneró totalmente y entonces castigó, perdieron contra los babilonios y vino el exilio. Pero también se sacraliza Jerusalén como consecuencia de esto. Porque primero está el trono de David, que es sagrado, porque David tiene una alianza con Yahvé para él y para su descendencia. Entonces ese trono es un trono sagrado. Y por otro lado, ahí también, en el palacio real de David, se pone el arca de la alianza. Y después, en el mismo conglomerado, en la época de Salomón, el hijo de David, en el mismo conglomerado arquitectónico del palacio real se hace el templo. Entonces se produce una simbiosis ahí, digamos. La casa del rey y la casa de Yahvé, el templo, son el mismo conglomerado arquitectónico, el mismo edificio. Y la ciudad donde habita Yahvé, porque Yahvé solamente va a habitar en ese templo, tal como antes habitaba en esta tienda del encuentro que se movía con el nomadismo de las tribus, ¿no es cierto? Donde estaba el Arca de la Alianza, que sí. Ahora el Arca de la Alianza va a estar en el Templo de Jerusalén. Y ahí es donde vive Yahvé. Entonces Yahvé vive en Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén es sagrada. Y Yahvé vive en el conglomerado arquitectónico donde está el Palacio del Rey. El Palacio del Rey, que también es una dinastía sagrada. Entonces se forma una simbiosis sagrada, monarquía, Jerusalén, templo. Ahora, veamos la cita. El Señor ha elegido a Sión, en el Salmo 132. La quiere como residencia suya. Esta es mi mansión para siempre. Aquí habitaré, porque la quiero. Bendeciré generosamente sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus amigos cantarán alborozados. Allí renovaré el poderío de David, prepararé una lámpara para mi ungido, cubriré de ignominia a su enemigo, mas sobre él brillará su diadema. El trono de Yahvé y el trono de David son la misma cosa, y todos los demás templos existentes hasta ese momento, que eran donde iba moviéndose la invasión israelita sobre Canaán, ¿no es cierto? Y se iba trasladando la tienda del encuentro con el Arca de la Alianza. Todos los demás templos ahora son desautorizados, solamente ahí va a estar el Arca de la Alianza. El trono de Yahvé, el trono de David, es la misma cosa. Ahora, ¿qué trae eso como consecuencia? Se forma un yavismo que religiosamente cristaliza en un esquema religioso que pone una capa impenetrable e impermeable entre Dios y el ser humano común. O sea, Dios se entiende con el rey. Y el rey, a través de la casta sacerdotal que habita en su mismo palacio, se relaciona, y que son empleados del rey, se relaciona con el templo y de ahí con el pueblo. O sea, se forma una capa impermeable intermedia entre Dios y el pueblo. El pueblo no se relaciona con Dios directamente. El pueblo va al templo y lo que tiene que hacer es cumplir con los 613 mandamientos, que yo se los expliqué en la clase pasada, ¿no es cierto? Y que están en una página de un anexo, en la página que le dije que lo miraran, en la página 149, el anexo número 3. Ahí está la lista de los 613 preceptos que se analizaron de la Torá. Yo la saqué de un centro espiritual judío, o sea, ahí van a ver entre paréntesis también para cada uno de los 613 un comentario en el Talmud sobre eso. Bueno, o sea, esa es una fuente muy buena porque es de un centro de espiritualidad judío. Entonces tenemos, Yahvé se entiende con el rey, que a su vez se entiende con los sacerdotes y dirigen el templo,
Y el pueblo está abajo, tiene que ir a hacer, ver los sacrificios, participar en esos sacrificios de las vaquitas y todas estas cosas en el templo, y cumplir con los 613 mandamientos. Pero se crea esta especie de esta capa impermeable que trae una serie de consecuencias atroces. Como no hay relación directa entre Yahvé y la gente común y corriente, entonces esto empieza a funcionar bien mientras esa capa impermeable, rey, sacerdocio, templo, no se corrompa. Pero obviamente se corrompe. Se corrompe porque es donde está el dinero, el poder militar, el poder de convencer a la gente, qué sé yo, el poder de influir. Y los reyes posteriores se dedican a la degeneración común de todos los reyes que vivían, que eran en esa época, ¿no? Empiezan los harem y una serie de cosas, como lo vamos a ver en un ratito más allá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando esa capa intermedia se corrompe definitivamente, este modelo religioso yavista se derrumba. Se derrumba. Y además se derrumba también porque en paralelo en este tiempo empiezan a surgir personajes que son los profetas, que son emisarios de Yahvé, que empiezan a criticar este modelo, a criticar primero al rey y a la clase sacerdotal, y después a todo este modelo, o sea, apoyar al pueblo en contra de esta clase sacerdotal y en contra de la casta real. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, o la subsiguiente, no sé, dependiendo de cómo avancemos. Entonces se crea este conflicto entre el modelo yavista, con esta capa intermedia que se ha degenerado, y esta nueva modelo que promueven los profetas, de un entendimiento directo entre el ser humano y Yahvé, sin pasar por estas capas intermedias. Sí por el templo, pero un templo, digamos, con un sacerdocio renovado, un sacerdocio purificado. Entonces, ahí surge un nuevo grupo de escritos en la Biblia, en la Tanakh, que son los de los profetas, y también los de los libros sapienciales que se llaman, que enseñan al pueblo a relacionarse con Yahvé. Enseñan a cómo llevar una vida religiosa sincera. Y además también surgen las colecciones de salmos, de tal manera que el pueblo pueda comunicarse con Yahvé rezando. Unas colecciones de salmos como la de los 150 que tenemos en la Biblia, que son bellísimos, que se saltan todo este esquema. Y también empiezan a surgir las nuevas fuentes del Pentateuco que tratan de corregir este esquema, que muestran que en realidad los reyes no eran nada fantásticos, que los reyes eran seres humanos que caían y que cometían atrocidades y todo lo demás. Entonces, eso logra que la imagen que muestra el Pentateuco después de la labor del redactor que insertó estas 4 fuentes sea mucho más positiva que la que da el texto yavista que yo les mandé en la clase pasada, a pesar que el texto yavista está entero dentro del Pentateuco, de la Torá. Ahora, si nosotros miramos en nuestra iglesia, vamos a ver que esta tendencia no es tan ajena a nuestra historia tampoco, ¿no? O sea, en el fondo, el crear esta capa intermedia, nosotros la llamamos de otra manera, pero se ha creado también en la iglesia. Nosotros la llamamos clericalismo exagerado. Si nosotros pensamos
como era la iglesia hasta fines del siglo XIX, o incluso hasta mediados del siglo XX, el clericalismo era más o menos lo mismo que lo que pasamos con este yavismo exagerado, digamos así. O sea, Dios hablaba al pueblo a través del clero, y el clero se entendía con Dios a través, perdón, y el pueblo se entendía con Dios a través del clero. Fíjense que si ustedes miran el catecismo de la Iglesia Católica, que regía hasta antes del actual, que el actual es de San Juan Pablo II, o sea, es más o menos del año entre el 70 y el 80, no sé, 76 creo que se promulgó, el año 1976. Bueno, el catecismo anterior fue promulgado a principios del siglo pasado, o sea, 1900, no venía de la Edad Media, y fue promulgado por San Pío X, que fue un gran papa. Bueno, si ustedes miran ese catecismo, el catecismo de San Pío X, y buscan la definición del laico, van a leer la siguiente. El laico es el auxiliar del clero. Afírmense bien. El laico es el auxiliar del clero. O sea, el que toca las campanitas en la misa, ¿no? No tiene ningún poder. No se habla del pueblo de Dios en el catecismo anterior. El laico es el auxiliar del clero. Bueno, eso cambió con el concilio y cambió con el catecismo actual, ¿no es cierto? Se habla del pueblo de Dios y al revés. El clero está al servicio del pueblo de Dios, no al revés. Y bueno, en el mismo esquema de la misa tradicional, yo me acuerdo, ¿no es cierto? Me ayudaba a mí, era acólito cuando era chico. La gente iba a misa, pero piensen ustedes, el sacerdote estaba de espalda. No existían los micrófonos inalámbricos. Y el sacerdote decía su misa en silencio cuando decía la misa en general. Por eso que tocaba la campanilla, para que los asistentes supieran qué estaba pasando. Entonces, nadie sabía lo que pasaba en la misa. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Incluso ponían muchas veces en las parroquias a alguien a dirigir un poco el evento, en el ambón, que era la única parte donde había un micrófono grandote de este porte. La gente rezaba el rosario. O sea, partía la misa y partía un coro de rosario. Porque nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Bueno, eso se cambió en el Concilio Vaticano II. Además, la tecnología permitió esto, que pudiera haber micrófonos de solapa, inalámbricos, etc. Y ahora la gente participa en la misa. Antes no participaba en la misa. O sea, el laico era el auxiliar del clero. Esa es la definición. Bueno, no se llegó a los extremos del yavismo, parece, no sé, pues, cada vez se saben cosas más tremendas de esa época, pero bueno, parece que sí. Pero en el fondo es la tentación permanente que tiene el pueblo de Dios y sus delegados de hacer estas capas intermedias. Hoy día le llamamos clericalismo. Bueno, antes se llamaba yavismo exagerado, o no sé cómo se llamaría en su época. Pero la tentación es la misma. En ese sentido, las reformas que ha hecho de la administración de la curia el Papa Francisco, y que ya la empezó a hacer también Benedicto XVI, esa dualidad, esa cosa que dicen que hay contradicción entre los dos papas, y no la hay ninguna. Lo que pasa es que no se analiza bien lo que se hizo, pero esas reformas curiales que empezaron ya en la época de Juan Pablo II, al final siguieron en la época de Benedicto y ahora Francisco, es precisamente para tratar de que no se forme ese clericalismo. Ahora, de hecho, por ejemplo, en muchos de los dicasterios, que son los ministerios de la curia, hay los superiores jefes del dicasterio,
que no son cardenales. Antes eran todos, tenían que ser cardenales. Incluso hay algunos dicasterios que son laicos. Y también en la segunda línea de los dicasterios, incluso hay, antes eran todos obispos, arzobispos, ahora hay sacerdotes o incluso laicos, e incluso laicas, que han sido nombradas jefes de segunda línea en muchos dicasterios, que son religiosas en este momento, pero las religiosas son laicas. O sea, hay una tendencia que tenía el Papa Francisco a reforzar el papel del laico y dejar que el clero sea efectivamente el servidor del pueblo de Dios. El pueblo de Dios incluye a clero y a laicos, todos juntos. Y además que yo creo que va a ser una necesidad porque las vocaciones van disminuyendo cada vez más. O sea, nosotros en nuestra parroquia tenemos un diácono venezolano muy simpático, don Alex, y él nos contaba que en Venezuela él estaba a cargo de una parroquia. Estaba a cargo de una parroquia. ¿Por qué? Porque no había sacerdote. Entonces él atendía la parroquia, la pastoral, bautizaba, casaba, presidía los funerales, no podía hacer misa, obviamente. Entonces había un sacerdote itinerante que iba los días domingos a decir una misa entre 3 o 4 o 5 parroquias, pero hacía la misa y se iban, ¿no? Servidor del laico. ¿Y quién dirigía la parroquia? Un diácono. Bueno, yo creo que en Chile vamos a llegar a lo mismo. Y les voy a decir más, ya estamos llegando. No sé si ustedes conocen la noticia, pero hay varias parroquias en el sur de Chile, parroquias rurales, que el párroco es una monjita nombrada por el obispo, con las atribuciones parroquiales correspondientes, con todos los decretos canónicos con que se forma, que se nombra un párroco, pero es una monjita, una mujer. No sé cómo se llamará eso ahora si se llamarán párrocas o párracas, no sé, pero una mujer laica, dirigiendo una parroquia con el nombramiento episcopal real. O sea que el mundo, en este momento el mundo va para allá y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Ya ocurrió en Israel el exceso de clericalismo, que en esa época se llamaba yavismo exagerado, fracasó, y el exceso de clericalismo va a fracasar en la Iglesia Católica también, digamos. Eso es un hecho real. Bien, por eso que siempre se aprende del Antiguo Testamento, no hay que mirarlo mal, al contrario, hay que estudiarlo, porque siempre se aprende. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a surgir las otras fuentes, empezaron a escribir las otras fuentes, empezaron a mezclar, porque surgió lo que se llama en Israel una mentalidad derásica. ¿Qué significa una mentalidad deraz? Deraz es una palabra judía que significa buscar. O sea, ¿por qué está sucediendo estas cosas que aparentemente son malas? Bueno, hay que buscar qué es lo que está pasando. ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué ocurren? ¿Qué es lo que están insinuando Dios a través de estos señores que hablan fuerte y que nadie conoce de dónde vienen, que se llaman profetas, que son hijos de vecinos nomás, que no son ni sacerdotes, no son nada, sino que hay gente que dice, oiga, ¿no? Esto se hace distinto, así dice el Señor. ¿Cómo se llama usted? Isaías. Y bueno, ¿y quién conoce a usted? ¿Cómo que me conoce? Dios me conoce y me dice que diga esto. Y así empiezan a surgir toda esta mentalidad y empieza a crearse una mentalidad en ese momento, en ese pueblo de Yahvé, de buscar por qué pasa esto, por qué. Y entonces ahí donde surgen las nuevas fuentes tradicionales, donde se ve, mira, esto pasa porque David fue un tal por cual, esto pasa porque Salomón fue un tal por cual, y bueno, todos los reyes de ahí para adelante, que aparecen en las otras fuentes no ya vistas. Veamos, por ejemplo, estamos en la página 48.
Al año siguiente, dice el libro de Samuel, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día a eso del atardecer se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea de palacio. Y desde la azotea vio una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el Hitita. David mandó a uno para que se la trajesen, llevó la mujer y David se acostó con ella, que estaba purificándose de su menstruación. Por eso se estaba bañando. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David, estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab. Joab era el comandante en jefe del ejército. Mándame a Urías, el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra, y luego dijo, anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió en la puerta del palacio con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa y David le dijo, has llegado de viaje, ¿por qué no vas a tu casa? Urías le respondió, el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie. ¿Y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer? Por la vida del Señor y por tu propia vida no haré tal cosa. David le dijo, quédate aquí hoy y mañana te dejaré ir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio a Urías. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? Está claro que Urías parece que sospechaba que su mujer tenía unos vómitos muy raros al comer, o sea, no era muy normal eso lo que le estaba pasando, digamos. Entonces debe haber empezado a sospechar que está embarazadita y bueno, que David lo único que quería es que echarle la culpa a él del embarazo y lo único que quería es que llegara a su casa, se acostara con su mujer, cosa que después cuando naciera la guagua, bueno, hija Uría. Pero Uría no se dejó convencer tan fácil de eso. Entonces, ¿cuál era el texto de la carta que escribió David a Joab? Y que se la mandó por el propio Urías, porque Joab estaba en campaña, era el comandante en jefe del ejército. El texto de la carta era, pon a Urías en primera línea donde sea más recia la lucha y después déjalo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada a la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con los de Joab y hubo algunas bajas en el ejército, entre ellos los oficiales de David. Murió también Uría el hitita, era el oficial. Joab mandó a David el parte de guerra ordenando al mensajero, cuando acabes de dar el parte al rey, si el rey monta en cólera y te pregunta ¿y por qué se acercaron a la ciudad a combatir? ¿No saben que los arqueros disparan desde lo alto de la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? Una mujer desde lo alto de la muralla le dejó caer encima una piedra a moler y así murió. ¿Por qué se acercaron a la muralla? Entonces tú añades, le dijo Joab al mensajero, ha muerto también tu siervo Urías el hitita. Marchó el mensajero, se presentó a David y le comunicó el mensaje de Joab. David se enojó muchísimo, pero el mensajero le dijo, es que el enemigo se lanzó contra nosotros haciendo una salida a campo abierto y nosotros lo rechazamos hasta la entrada de la ciudad y entonces los arqueros nos disparaban desde la muralla. Murieron algunos de los soldados del rey y también murió tu siervo, Urías el hitita. Entonces David le contestó al mensajero, dile a Joab que no se preocupe por lo que ha pasado, porque así es la guerra. Un día cae uno y otro día cae otro. Que insista a dar el asalto a la ciudad hasta arrasarla, y tú anímalo.
La mujer de Urías oyó que su marido había muerto e hizo duelo por él. Cuando pasó el luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. La tomó por esposa y dio a luz un hijo. Pero el Señor reprobó lo que había hecho David. Y el Señor envió al profeta Natán. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan y bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a la casa del rico y, no queriendo perder una oveja o buey para invitar a su huésped, tomó la oveja del pobre y la convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. No quiso respetar lo del otro. Pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor: yo te ungí rey de Israel, te libré de Saúl, te di la hija de Saúl, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, te añadiré otros favores. ¿Por qué te has burlado del Señor haciendo lo que él reprueba? Has asesinado a Urías, el hitita, para casarte con su mujer, matándolo a él con la espada de los enemigos amonitas. Por eso la espada no se apartará jamás de tu casa, por haberte burlado de mí, casándote con la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia, te arrebataré tus mujeres, y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré entre todo Israel en el pleno día. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido de la mujer de Urías morirá. Vamos a prender la estufita porque empieza a hacer frío aquí. O sea, ahí, si ustedes se fijan, se muestra claramente este nuevo enfoque. O sea, ese David tan sacralizado se muestra un pecador como cualquiera, que se arrepiente, eso sí, pero hace lecera. Y el caso del Salomón es igual. Su hijo, que tuvo tanta gloria. El rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, fenicias e hititas, de las naciones a quien había dicho el Señor a los de Israel: no se unan con ellas ni ellas con ustedes, porque les desviarán el corazón a otros dioses. Evidente, pues si la mujer es la que criaba a sus hijos en la religión. Entonces, si la mujer era extranjera y no se había convertido al judaísmo, evidentemente que los hijos de esa persona, por muy judío que fuera el padre, iban a empezar a adorar los dioses extranjeros. Salomón se enamoró perdidamente de ella. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y así, cuando llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses extranjeros. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el corazón de David, su padre. Aquí hay una distinción clara entre David y Salomón. O sea, David peca con la mujer de Urías, y matando a Urías, indudablemente, pero se arrepiente. Entonces, bueno, Dios lo castiga diciendo: el hijo que tuviste en esa infidelidad se va a morir. Pero él se arrepintió, reconoció su error. He pecado contra el Señor. Salomón no. Salomón, al contrario, se sintió fenomenal.
700 mujeres y 300 concubinas. Yo no sé qué diablo hacía con tantas mujeres. O sea, yo puedo entender que a lo mejor un tipo demasiado entusiasta con estas cosas malas, con estas cosas no permitidas, tuviera 3, 4, 5, pero 700 mujeres y 300 concubinas, yo creo que en realidad ni debía conocerlas ni de nombre, no sé. Pero sigamos. Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, a Milcom, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, no siguió plenamente al Señor como su padre. Entonces construyó en el monte que se alza frente a Jerusalén un santuario a Camós, el ídolo de Moab, y a Milcom, ídolo de los amonitas. Lo mismo hizo para sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. O sea, incluso puso templos a ídolos en Jerusalén, que era la ciudad sagrada por antonomasia, como decíamos antes. Por eso el Señor se encolerizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió con esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel a la alianza y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un servidor tuyo. No lo haré mientras vivas en consideración a tu padre David, pero se lo arrancaré de la mano a tu hijo. Y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu en consideración a mi siervo David y Jerusalén, mi ciudad elegida. Y por eso, tal como vimos aquí al principio, en la página 44, si ustedes se fijan, después del Salomón, el reino se divide. En el reino de Israel, que está al norte, que la capital es Samaria, que toma 11 tribus a la muerte de Salomón. Y es reino independiente hasta el año 722 a.C. Y ahí cae bajo el poder de Asiria. Y el reino de Judá, que solamente tiene la tribu de Judá, capital Jerusalén, hasta el año 587, en que Judá cae en el poder de Babilonia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Nabucodonosor arrasa Jerusalén y se lleva a los dirigentes y a los judíos y a la gente con poder de decisión a Babilonia, exiliado. Y eso lo interpretó claramente el judaísmo como el castigo por la corrupción de esta capa intermedia que le decimos, que arrastró también a la corrupción al pueblo más cultivado, digamos. Y por eso Dios se enojó cuando ya la idolatría era gigantesca en Israel y permitió el triunfo de Nabucodonosor. Y eso está en el libro de los Reyes. Cuando Jeconías, un tataranieto de Salomón, cuando Jeconías subió al trono, tenía 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija del Natán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, al igual que su padre. En aquel tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cerrada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó en el año 8º de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y de palacio. Destrozó los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo, según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, al rey, la reina madre, sus mujeres, sus funcionarios, sus grandes del reino, los generales, los ricos. Fueron 10.000 deportados, los herreros y los cerrajeros. Solo quedó la plebe.
Bueno, evidentemente la plebe no hace insurrecciones, no hace revoluciones contra los dominadores, por eso además la plebe apenas subsiste, come para poder subsistir, trabaja para poder subsistir, ¿no? Por eso no valía la pena deportarlo. Pero a todos los que le podían hacer una revolución, Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia. En el día primero del quinto mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe de la guardia, funcionario del rey de Babilonia. Incendió el templo, el palacio real, las casas de Jerusalén y puso fuego a todos los palacios. El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Como les decía, aquí es la catástrofe, pero en paralelo empezó a surgir esta predicación que lo vamos a ver en la próxima clase, la predicación de los profetas. Y se fusionaron estas otras fuentes, la eloísta, deuteronómica, sacerdotal. Se escribieron los salmos para que el pueblo pudiera relacionarse con Yahvé directamente, sin esta capa intermedia, fuera de la capa intermedia. Se pudiera relacionar con Yahvé, rezarle, las colecciones de rezos más preciosas y bonitas, ya las vamos a ver cuando veamos el libro de los Salmos, están ahí y están clasificadas para todo objetivo, para pedir un favor al Señor, para pedir que le devuelva la salud, para pedir que lo libre de los enemigos, ya sean los enemigos domésticos del vecindario, qué sé yo, para pedir que lo mejore de una enfermedad. En fin, están todas las situaciones que puede vivir un ser humano reflejadas en los salmos, y están estos salmos clasificados por ese tipo de situaciones. No sé por qué nosotros no usamos más los salmos como lectura, como oraciones normales. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el libro de los salmos, unas cuantas clases más, 4, 5, 3 o 4 clases más. Y ojalá que ustedes se acostumbren a usar los salmos como oraciones diarias, ¿no? No solamente cuando uno va a misa, que recita una antífora y normalmente le presta bien poca atención a lo que dice el salmo. Bueno, no me pongo pelador, sigo. Es conveniente que ustedes vean la cronología, el apéndice 3 que decía Felipe, ¿eh? Porque ahí se pueden ubicar. Y hagamos un pequeño resumen ahora del yavismo, antes de pasar al capítulo siguiente. Dios revela voluntariamente su nombre y lo hace mediante una estructura lingüística atemporal. Ya sabemos que Yahvé lo que significa y que es un verbo atemporal y que es interés de Dios no aclarar a qué se refiere, para que quede siempre como yo soy, yo fui, yo seré, yo era. La religión se convierte en algo político. No es como en la religión anterior, en la época anterior, la religión del Dios de nuestros padres, que era un Dios protector de una familia. Ahora se convierte en algo político. Se crea toda esta estructura intermedia, el Dios pelea por Israel, qué sé yo, etc. Y eso trae indudablemente una herencia que es lo que está pasando en este momento en Israel. O sea, este Dios político está, es una verdadera simbiosis con el gobierno israelita, o sea, es una realidad eso. Y eso trae consecuencias políticas para los pueblos vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. No me meto más en eso, pero yo creo que está claro que la relación está en este momento, se está copiando. Se sacraliza el sábado. Ya vimos que la circuncisión había instaurada por Abraham, pero no existía el sábado en la época de Abraham. Ahora sí, hay un calendario y se sacraliza el sábado como el día en que debe ser dedicado a la meditación de la Torá y a la alabanza a Dios. El rey es el intermediario entre Yahvé y el pueblo. Y Yahvé adquiere una corte celestial.
o sea, lo que hablábamos en la clase pasada. Ese Dios solitario, que era el Dios de nuestros padres, ahora tiene acompañantes. Y él es, sí, el único Dios, el único Dios, el importante. Pero estos otros seres forman una especie de corte celestial. Por eso que hay el trono de Yahvé. Y el trono de Yahvé está en el templo. Y el trono de Yahvé y el trono de David son tronos hermanos. El palacio de David coincide con el de Yahvé. Se sacraliza Jerusalén y la dinastía davídica. La tierra es de Yahvé, la propiedad de la tierra no es de los que la usufructan. Y la caída y el consiguiente castigo, exilio, es consecuencia de la corrupción de los reyes, sacerdotes y notables. Y esto trae por consecuencia que se reinterprete la historia desde la fuente eloísta, sacerdotal y deuteronómica. Y también nacen los salmos y la literatura sapiencial, que le permita al pueblo común acceder a Yahvé saltándose al rey y al templo. Bien, pero ahora tenemos, para terminar con el yavismo, tenemos que ver un hecho muy importante, que es el cambio que se da en el periodo yavista, de este enfoque monolátrico a realmente un monoteísmo. O sea, mi Dios en la monolatría mi Dios es único Dios. No me preocupo que los dioses de tus otras tribus o de tus otros reinos. Pero el mío es único. Eso se reemplaza por la acción de los profetas, fundamentalmente, que son en este periodo de la monarquía, por Dios es único para todos. Es un solo Dios para todos. El monoteísmo total. Y cuando efectivamente Israel recibe esa revelación, o sea, la concretiza en su comprensión del misterio de Dios, como hablábamos al principio, entonces en ese momento se plantea el problema de la creación. Por eso que, a pesar de que el tema de la creación, el redactor de la Torá la puso al principio, como el comienzo de la Torá, sin embargo, la asimilación en Israel de esa revelación, de esa parte de la revelación del misterio de Dios, ocurre en la época de la monarquía, cuando por la predicación de los profetas, como vamos a ver en la clase pasada, ya no se habla más de la monolatría, sino que se habla del monoteísmo absoluto. Entonces, claro, cuando el Dios es único, se puede uno plantear el problema de la creación. Cuando mi Dios es único, pero hay otros dioses andando por otros lados, los cuales yo no puedo adorar porque mi Dios es celoso, pero existen por otro lado. Entonces no se plantea el problema de quién creó el mundo. Bueno, ¿quién creó el mundo? ¿El Dios mío que es único o el Dios de los amonitas? O el Dios de por allá, o el Dios de los, no sé, de otra parte. Cuando ya se entiende esa revelación del misterio, con el ministerio, revelación del misterio de Dios como monoteísta, ahí se plantea el problema. Ya, este Dios que es único para todo el universo, ¿por qué y cómo lo creó? Y ahí entonces surge este relato del Génesis, los capítulos 1 al 11, que son realmente magistrales, como vamos a ver. Son extraordinarios, o sea, no hay otro relato de la creación que sea más extraordinario que este desde el punto de vista de las consecuencias tanto religiosas como filosóficas que saca ahí. Y esto se hace en la época de la monarquía, se pone por escrito. Y el redactor que junta todos estos trozos de las diferentes fuentes, lo coloca al principio para que quede ordenado cronológicamente. El tema de la creación tiene tres objetivos que ojalá los tengan ustedes bien claros, los anoten, etc. Se hace un relato que yo diría que es
un relato pedagógico nomás, o sea, no hay que pretender que sea un relato científico, un relato pedagógico de 6 días, pero es pedagógico, ¿no? Pero lo que se dice claramente sí que tiene una intención revelatoria muy importante. Primero, lo crea de la nada, incluyendo el tiempo, lo crea de la nada. Antes no existía tiempo y no existía materia, no existía nada, existía Dios solamente. Segundo, lo crea por su propia voluntad. Nadie le ordenó crear nada. Y tercero, lo crea porque ve que era bueno. Entre paréntesis, en ese momento, en ese tiempo, la raíz de la palabra bueno era la misma, en hebreo es la misma que la palabra hermoso o bello. O sea, lo bueno y es bello. Y lo bello, para que sea bello, tiene que ser bueno también. O sea, lo bueno es algo intrínseco y lo bello es bello porque una persona lo percibe como bueno. O sea, esa era un poco la idea. Por eso es que a veces se traduce como vio que era bueno, o vio que era bello, o vio que era bueno y bello. Entonces, la primera cosa lo crea de la nada. Eso es muy interesante porque es un fenómeno que hoy día incluso con la teoría del Big Bang se piensa que efectivamente es así, digamos, que antes no existía nada. Hay algunos que dicen, bueno, es que antes hubieron otros universos que se derrumbaron y que generaron este Big Bang. Bueno, pero da lo mismo. Con eso lo único que estaba haciendo es chutear el problema para más atrás. Pero en algún momento apareció lo primero y ahí apareció el tiempo. Y antes, ¿qué había? Bueno, la ciencia no puede ir más para atrás. Con la teoría del Big Bang parece bastante interesante esta explicación, como le digo, de la creación, porque no hay una contradicción. En un momento se crea de la nada alguna micropartícula, como diría un científico hoy día, no sé, de algún tipo, que crea una gran explosión y de ahí en no sé cuánto tiempo, milisegundos, surgen los protones, los neutrones, los electrones, qué sé yo, y después surgen una serie de cosas y al final, después de a lo mejor millones de años, miles de millones de años, se llega a donde estamos ahora. Pero el tiempo nace ahí. De ahí para atrás no hay nada. Solo está Dios. Lo crea de la nada. En segundo, lo crea por su propia voluntad. Si ustedes miran normalmente las mitologías de la época, siempre la creación surge porque a alguien lo pide o a alguien ocurre no sé, cualquier cosa. No. Él estaba solo, no existía el tiempo, no existía nada, lo crea por su propia voluntad. Y segundo, el resultado lo crea de esta forma porque es bueno y es bello. No por ninguna consideración otra externa. O sea, lo crea de la nada, lo crea en forma gratuita y lo crea porque es bueno. Eso no quiere decir que sea infinito la creación. Tal como dice también la teoría del Big Bang, va a llegar un momento en que el universo se va a empezar a comprimir y se va a volver de nuevo a la micropartícula inicial y ahí nadie sabe lo que va a pasar. O sea, es bueno, es bello, pero no es infinito. Será infinito a lo mejor en algún momento si Dios lo quiere. Pero llegaremos nosotros a otro universo donde estaremos infinitamente disfrutando de su presencia. No se sabe eso. ¿Cómo lo hará? No se sabe. Ahora bien, hay dos relatos de la creación del ser humano. Uno que está en el capítulo primero del Génesis y otro que está en el capítulo segundo del Génesis. Desde el capítulo primero, es donde están los 6 días y todo lo demás, y el 7º descansó, es de la fuente sacerdotal. Y el del capítulo segundo de la fuente yavista, que es mucho más antiguo, por lo menos unos 400 años antes que el del primer relato. Pero veamos.
cuál es la forma que crea al ser humano. Al final, en el sexto día, dice el primer relato, el sacerdotal, Dios crea al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Lo creó varón y mujer. Y los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Aquí hay dos cosas interesantes. Una, que el motivo que da para la creación de la pareja humana en el primer relato es la procreación. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Pero hay otra cosa que pasa desapercibida y que en el hebreo, con esas exquisiteces que tiene el hebreo antiguo, que parece que Dios dice las cosas, pero las deja siempre como media, tal como el yo soy, que no se sabe si yo soy, yo seré, yo fui, yo era, qué sé yo. Fíjense, esta es una traducción bastante literal. Los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Bueno, en nuestro individualismo propio de la cultura griega que hemos heredado, siempre se entendió que cada ser humano individualmente es imagen de Dios. Pero eso no está claro en el hebreo que se escribe. Incluso más bien diría yo que se dice lo contrario. Lo creó a imagen de Dios y lo creó varón y mujer. O sea, el varón y mujer juntos son la imagen de Dios. ¿O es el varón imagen de Dios y la mujer imagen de Dios? Eso no se resuelve en el hebreo bíblico. Y hay mucha gente que, sobre todo los judíos, siempre han entendido que la imagen de Dios es varón y mujer, la pareja. Bueno, ahí surge una pregunta. Bueno, si Dios es uno solo, ¿cómo la imagen de Dios es una pareja? Bueno, para los cristianos es muy fácil, es que Dios es uno y trino. O sea, Dios tiene una complementación de tres personas en un solo ser. Por lo tanto, esa complementación que existe, por usar un término, complementación, pero para que ustedes lo entiendan, entre las personas de la Trinidad, también existe entre el varón y mujer. A eso se refiere esto. El segundo relato de la creación de la fuente yavista tiene un relato totalmente distinto. En el primer relato son 6 días en que crea todo el universo y tiene una cierta lógica más o menos, ¿no es cierto?, como debe haber ocurrido en la realidad. O sea, primero se crea el universo, las estrellas, qué sé yo, etcétera, y la luz. Ya. No se sabe de dónde viene la luz, pero... Y después se crean los vegetales, y después se crean los pájaros, y después se crean los animales, y después se crean... Más o menos, tiene una cierta lógica, como dirían los científicos ahora. Y finalmente se crea el ser humano. Pero el segundo relato de la creación, que es mucho más antiguo, es al revés. Se crea el universo, y lo primero que se crea es el hombre. O sea, el ser humano. El hombre, varón, en realidad. Y se ve que el hombre está solo, y se aburre como otra. Entonces se le crea los vegetales y la lluvia para que él haga algo, haga producir la tierra, que sea, etcétera. Pero no tiene compañía. Entonces se le crean los animales después. Y Dios Yahvé hace pasar frente a Adán a cada animal para que le ponga nombre. Ponerle nombre significa poder dialogar con él, poder interactuar con él. Y Adán lo encuentra muy entretenido eso, pero le falta una compañía. Entonces, Yahvé le da un profundo sueño a Adán, le saca un pedazo, una costilla tampoco es muy claro si es costilla, pero le saca un pedazo. Y de ese pedazo
crea lo que le falta, crea su complemento. Y ahí Adán está feliz. Porque tiene alguien que lo acompaña, que es carne de su carne y sangre de su sangre. Entonces ahí la humanidad se realiza, se perfecciona. Antes, este Adán solitario que había creado Yahvé, que se aburría con las plantas, se aburría con los animales, y se aburría como ostras solo, Yahvé se da cuenta que le falta algo, le falta esa complementariedad. Y eso está clarito, ¿no? En el segundo relato de la creación, como le digo, es 400 años más antiguo que el primero. Veamos. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando el Señor hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado la lluvia a la tierra, ni había hombre que la cultivase y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Entonces el Señor modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. En esta primera etapa, el varón, el hombre, está solo y está en un jardín edénico. Pero el Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo. Claro, los árboles no se conversa con ellos, se disfrutan, pero no se conversan con ellos, se disfruta de su sombra, qué sé yo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, pero entre ellos el hombre no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. Más que sacarle una costilla, sacó algo de él, bien, una parte de él. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó cuando despertó y se la presentó: este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona al padre y a la madre y se junta a su mujer y hacen una sola carne. O sea, ahí también como que se refleja esto que decíamos, ¿no?, del primer relato. Los creó a imagen de Dios y lo creó varón y mujer. ¿Cuál es la imagen de Dios? Aquí también. En el fondo, el hombre adquiere su perfección cuando Dios de su hueso y de su carne crea a su complementariedad, pero que los hace, cuando se juntan, que los hace una sola carne. O sea, es esa pareja humana, es la perfección de la creación. Bueno, está claro ahí que se habla de pareja humana heterosexual. No vengan con cuentos ahora, ¿no?, del matrimonio homosexual y de todas estas cosas como que salían en la Biblia. No. Está clarísimo en los dos relatos que es la pareja heterosexual. Dios, en el primer relato, veamos, el sacerdotal, de nuevo, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. A imagen de Dios lo creó varón y mujer. Y en el otro también. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque la han sacado del hombre.
Por eso el hombre abandona a su padre y a su madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. O sea, se hacen un solo ser, que es esa, la imagen, ¿no?, de Dios. Fíjense que el libro del Deuteronomio refuerza esta idea, recalcando la necesidad de lograr la complementación plena de la pareja humana como labor de la primera importancia durante el primer año después de las bodas. ¿Qué es lo que dice el Deuteronomio? Si uno es recién casado, no está obligado al servicio militar, ni se le impondrán cualquier otro trabajo público, sino que tendrá un año de licencia para disfrutar en casa con la mujer con la cual se ha casado. O sea, para cimentar esa unión de ser una sola carne, que no la miren desde el punto de vista carnal solamente. O sea, una sola carne es porque le sacaron un pedazo a Adán para formar a Eva. Pero para formar una sola unidad de pensamiento, de motivación. Una sociedad conyugal, le dirán ahora, no sé cómo se dirá, pero esa es la idea. O sea, formar una entidad suprahumana que es la familia heterosexual. Y eso es la imagen y semejanza de Dios. Como les digo, cuando ya después entró tanto en la iglesia cristiana de los primeros siglos, la comprensión griega, individualista, que hablábamos en la primera clase, digámoslo así, se habló mucho de que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Sí, cada ser humano es imagen y semejanza de Dios, pero la imagen y semejanza plena la tiene esa pareja. Esa pareja. En la página 54 hay una nota al pie de la página, la nota 42, que es bastante larga, que no la voy a leer ahora porque nos tomaría mucho tiempo. Pero de un autor, un señor Robert Gagnon, que es muy interesante, que hace un análisis del relato de la fuente yavista, del segundo relato, que habla de la complementariedad mucho más clara. Pero la hace desde el punto de vista del lenguaje hebreo de la época, y que es bien interesante, les recomiendo mucho que la lean, y la lean varias veces, porque muestra, este señor es católico, por supuesto, muestra un enfoque que permite comprender bien este lenguaje hebreo medio vago, pero que induce a pensar de una cierta manera que yo la encuentro muy buena, que es esto de la complementariedad. Y que demuestra que efectivamente la imagen que se tenía en esos tiempos de la mujer, por mucho que hubiera un patriarcado indudable en esa época, pero el respeto que se le tenía era tremendo, ¿no? Era tremendo. Claro, hay que mirarlo con la mentalidad patriarcal de la época. Estamos hablando de 1600 años antes de Cristo. No son cuentos, estos son muchos años. Pero se les tenía un respeto extraordinario. Ahora, gracias a Dios y a la inspiración divina, el redactor no fundió estos dos relatos de la creación de la pareja humana en uno solo, sino como siempre hizo, cuando había dos relatos que él consideraba que aportaban ambos a la revelación, los puso uno a continuación del otro, aunque se duplicaran, no importa. Porque si ustedes se fijan, ambos tienen distinta finalidad, recalcan distinta finalidad para la pareja humana. El primero está orientado netamente a la reproducción y al crecer y multiplicados. El relato más nuevo, el relato sacerdotal. En cambio, el relato yavista, que es el más antiguo, no toca la reproducción humana en el objetivo de la pareja. El objetivo de la pareja humana es el acompañamiento
mutuo y la felicidad mutua. En todo término, por eso que nos aclara eso de serán una sola carne, pero uno lo entiende. Serán un solo ser, disfrutarán de su sexualidad juntos. También. Todo cabe ahí, todo calza ahí. El segundo relato, que aparece en el más antiguo, el Yavista, no nombra la procreación como finalidad principal de la pareja humana. No la nombra. El primer relato sí, el segundo no. El segundo es la complementariedad y la búsqueda de la felicidad mutua, formando una sola carne, un solo ser, en el fondo. No. Carne tiene otro significado moderno hoy día, pero en esa época era formando un solo ser, un solo ente, tanto afectivamente, físicamente, socialmente, etc. Y eso lo explica muy bien en esa nota al pie de página, la página 42. Y también es interesante cómo incluso el Deuteronomio, que es posterior, muy posterior a la fuente yavista, pero recomienda lo mismo. El recién casado, su pega fundamental es formar esa unidad con la mujer con la cual se ha casado. No irá ni al servicio militar, ni al servicio público, ni nada. Tiene que estar junto a su mujer para formar esa unidad. Bien, ¿tenemos tiempo? No. Vamos a quedar hasta acá, hasta la página 54. Lean eso que les acabo de decir, esa nota al pie de la página. Y en la próxima clase comenzaremos con el segundo tópico del relato de la creación, que es el problema del mal, que hay que verlo en una sola clase, porque si leo un par de cosas y lo interrumpo, va a ser algo que no es bueno para usted ni bueno para mí. Así que después veremos el problema del mal, el problema del dolor, qué sé yo, etcétera, etcétera, que hay que verlo en una forma integrada. A ver, vamos a ver ahora